Dios les bendiga. Ok, ¿dónde están las ramitas? El domingo de Ramos, ¿verdad? Me colocan allí cuando lleguen a la puerta de su casa. ¿Por qué le digo estas cosas? Y la verdad me parece chiste, pero no es ningún chiste. A veces tú escuchas este tipo ¿qué me dice, doctora? Este tipo de cosas y la verdad es que incluso te la ves por internet y le vas a prestar mucha atención. Y vas a decir, ah, caramba, sí, es que yo lo vi, es que me lo dijeron. Y porque te lo dijeron, entonces tú dices que lo tomas como algo que es real. Entonces, bueno, este inciso, que no es lo que voy a hablar, es para que te sirva de que siempre debemos indagar el origen de las cosas. Si es cierto, si no es cierto. Bueno, vamos a orar para este tiempo que voy a compartir con ustedes la palabra del Señor. Padre, quiero invocar tu nombre que es santo, santo, santo en esta hora para que venga aquí tu reino de justicia y de paz. Te pido perdón por mis pecados, por mis faltas, por mis errores. Me encomiendo a ti en este tiempo para que seas tú hablando a través de mí. Señor, siempre como te digo, no se trata de mí, se trata de ti. Por favor, permite que no haya distracción alguna, que tú puedas hablar a nuestros corazones y que esta palabra pueda traer frutos. En el nombre de Jesús. Amén. Hace tiempo yo compré un vehículo, un Volkswagen Escarabajo alemán 1970. Estaba en 4 bloques y el motor estaba en una mesa. Pero yo no lo quería comprar porque pensé que cómo voy a comprar algo que ni siquiera rueda. Pero lo compré por insistencia de un amigo, un compañero de trabajo de la universidad. Tenía un problema y era que, bueno, aparte de que el motor estaba en una mesa y estaba en 4 bloques, no tenía la documentación del todo completa. Si pueden imaginar, un carrito del año 1970, ¿cómo quisiera tenerlo, ¿vale? Ahorita? Es que quedó bonito después que lo transformamos. El 33 le pusimos. No sé si los que me conocen de cuando inicié en la iglesia recuerdan el Volkswagen alemán naranja. Pues lo cierto es que no tenía la documentación y no te acuerdas, te estás echando memoria, pero bueno, después te muestro una foto y te acuerdas, tranquilo, ten paz por eso. Ay. Yo dije, si tú compras algo, tienes que ponerlo, que sea mi nombre, pues, no anda por ahí ilegal. A lo que un amigo me dice que conocía a alguien y que esta persona me podía ayudar con eso. Y efectivamente, yo no conocí a esta persona, pero él hizo la gestión, solventó el problema, total que pude hacer la transferencia y el carro quedó a mi nombre. Ahora bien, bueno, solucionado el asunto, vino un vecino que vio el carro, cómo se fue transformando, y él le provocó traer su carro, también un Volkswagen Escarabajo, de Apure, el muchacho. Y bueno, él trajo su carro y me dijo, mira mi carro, yo lo tenía en Apure, sé que no lo traía para acá porque, bueno, y sus puertas abrían así como el carro Volver al Futuro, y entonces él me mostró que su carro estaba más bonito que el mío. Y yo le dije, bueno, que está bien, que las puertas del mío no abrían hacia arriba, pero abrían. Pero me dijo que él lo quería vender, que tenía un problema con los documentos, a lo que yo le dije, yo conozco a alguien. Ese yo conozco a alguien que solemos escuchar, que termina siendo muchas veces un problema. Bueno, yo le dice, yo conozco a alguien y él contacta a la persona que me hizo la gestión. Y él le pidió, bueno, dame lo mismo, pues dame los documentos que tiene y me pagas. Y así fue. Pero pasó una semana, 2 semanas, 3 semanas,
4 semanas, un mes, y no aparecía el hombre Y la situación era que con el pasar de los días, llegó una ocasión donde cuando yo llegaba del trabajo, en las tardes, este vecino me tenía la hora calculada. Y créanme que no pasaban más de 10 minutos que yo llegaría a mi casa, me cambiaba y sonaba la... Buenas, tu amigo no me contesta. Y yo le digo, bueno, pero ¿cuál amigo? Entonces, lo único que tenía era el número del Señor. Y así, hermanos, amigos que nos visitan, pasó otro mes más y otro mes más, y con él la visita de mi vecino a la casa. Igual ya yo no sabía si quería llegar a la casa o no, porque yo tenía aquí en mi mente que el muchacho iba a llegar a la casa a tocarme la puerta, a preguntarme por el amigo que yo le dije que era el hombre que le iba a solucionar la cuestión. Y seguro mientras tú estás escuchando esto, estás haciendo la película en tu mente y estarás diciendo, pero tú no tuviste la culpa, tú lo único que le dijiste fue que... Y entonces, esta situación se fue convirtiendo en un dolor de cabeza para mí, créanme. Saben, hasta ni me dejaba dormir. Y se estaba convirtiendo en una carga porque ya íbamos a llegar al año y con él, mira, tu amigo, el que tú me recomendaste, que no aparece ni con los papeles ni contesta. Y uno respetuoso, porque yo, sí, verdad, yo fui el tonto que te dije que conocí a alguien. Y perdone que lo diga así de esa manera, pero lo cierto es que en ese interín, como ya estaba perdiendo las ganas de dormir, yo acostumbro leer la Biblia. Y en esa ocasión estaba leyendo de forma sistemática. Cuando digo de forma sistemática, es de 1 hasta Apocalipsis, y es de Génesis. Y iba por el libro de Proverbios. Y me topé con este versículo que está en el libro de Proverbios, que les voy a leer. Proverbios 22, 26, 27 dice, no te comprometas por otro. Ahí cuando yo leo eso retumba mi corazón. Y palpita y me dice, no te comprometas por otro, ni salgas de fiador de ellos, porque han de quitarte hasta la cama si resulta que no tienes con qué pagar. ¿Y por qué digo que retumbaba en mi corazón ese versículo? Porque yo empecé a meditar, sentí el regaño de Dios en ese momento. Sentí el llamado de atención del Señor diciéndome, no te comprometas por salío. Y la palabra que no me gusta, yo siempre le converso con mi esposa, que no me gusta decir, pero hay 2 tipos de personas que la Biblia menciona, el sabio y el necio. Y muchas veces por necio ocurren muchas cosas de las que nos ocurren. Así que en ese momento estaba en el bando de los que por necio estaba atravesando una situación que se convirtió en un dolor de cabeza para mi vida. Pero este versículo retumbaba cada vez más en mi corazón y me decía, no te comprometas, no te comprometas. Y luego de sentir el regaño, yo entendí la lección. Y el regaño y el aprendizaje. Y con esto quiero introducirlos a lo que quiero hablarles en esta mañana. El que no oye consejo, así dice el refrán popular, ¿cierto? Y ese es el nombre que tiene esta palabra que voy a compartir con ustedes. Ah, seguro te quedaste esperando el final, ¿verdad? Que no lo dije. Ok. Bueno, resulta que pasó el año, yo tuve que convertirme en un policía científico especializado, montar una especie de investigación policíaca y supe dónde vivía el hombre. Y entonces fuimos varios amigos y llegamos hasta la casa de la persona. No estaba allí, yo acampé allí, hasta que llegó, mira, cónchale,
Ay, no vale, sí, pero sí como lo más normal, como que, chico, pero es que devolverle el dinero, devolverle los papeles. Y ahí, fin de la historia, yo respiré, sentí que me había librado de una cárcel en la que estuve atrapado por tonto, y no decir necio. Pero bien, esa recomendación, como les dije, lo que me trajo fue dolor de cabeza, así que empiezo yo a decirte en esta mañana, piénsatelo dos veces también cuando tú quieras usar la frase de yo conozco a alguien, por favor. Y dicen que el que no oye consejo, así dicen, ¿verdad? Pero a veces, muchas veces no le prestamos atención en eso. En la actualidad, cuando pensamos en los proverbios, pensamos generalmente en frases populares, esas repetidas tradicionalmente que expresan un sentimiento moral, un consejo, una enseñanza. Están también los popularmente conocidos proverbios chinos, ¿saben? Que tanto a la gente le gusta, pero el concepto de proverbio no es tan alejado del concepto hebreo de mashal, explicado de otra manera, conocido como un refrán, una parábola, un enigma o ejemplo, a diferencia de simplemente repetir una y otra vez una frase o una moraleja. El mashal hebreo es en sí misma una forma de enseñanza, la tenemos aquí, por medio de la cual se explican conceptos de un lenguaje simple, didáctico y sencillo. Así que aquí estaba la solución. No tenían que irlo a buscar en ninguna otra parte. Tengo un libro que tiene 31 capítulos, es decir, si el mes de 31 días tienes 31 consejos para un mes y los puedes poner en práctica solo si abres este libro que tengo en mis manos, que también lo tienes en digital. Esos dichos breves, vigorosos, me refiero a los proverbios, que expresan verdades, sabiduría, que son intemporales, por cierto, hacen centrar los pensamientos, llevando a que tú, cuando los lees, reflexiones, que fue mi caso. Les acabo de poner este ejemplo que espero que te sirva. Puedo además relatarte un sinfín de ocasiones en las que cuando me he topado con un proverbio dije, ¿por qué no lo leí antes? ¿Por qué no supe esto antes? Ahora, ¿has escuchado esta expresión que dice, el hombre propone y la? ¿Verdad? ¿Has escuchado eso? Pero ese dicho que nosotros hemos escuchado de que el hombre propone y la mujer dispone, está escrito en otra manera. Yo se lo escuché a mi mamá en una ocasión decirme, el hombre propone y la mujer dispone. Así que, y tienen razón. Las mamás siempre tienen razón. Lo cierto es que, aunque popular o no, ese dicho representa uno de los consejos que Dios nos enseña a través de los proverbios, de esta palabra. Así que vayan a sus Biblias, trajeron Biblias, mis queridos hermanos, y abrimos el libro de Proverbios en el capítulo 16 y vamos a leer los versículos del 1 al 3. Por cierto, ¿te han encontrado con otros libros aparte de Proverbios en la Biblia que enseñen sabiduría? Que no me responda ningún predicador, por favor, porque le voy a poner un punto negativo, no es para ustedes la pregunta. Santiago, ¿te parece que es un libro de sabiduría para ti? Ok, ¿alguien más tiene otro libro que pueda sugerir es de sabiduría dentro de la Biblia? Eclesiastés, Filipenses, ¿te parece a ti? Ok. Romanos, ¿te parece un libro de sabiduría? Mira lo que me parece a mí, Romanos me parece una Biblia dentro de la Biblia. ¿Right? Sí. ¿Qué más? Los Salmos, muy bien. ¿Quién más? ¿Perdón? Job. ¿Quién dijo Job? ¿Tú? Gracias, profe. Pues estás ahí en la línea de, tú eres esposa del pastor, a ver, tú no estás para participar, eres profesora, o sea, eres negativo. Pero sí, son 3 libros que tiene la Biblia
que son de sabiduría y que, por favor, los invito a que tenemos una semana, si es no laborable en tu caso, para que enriquezcas la forma en la que Dios quiere enseñarte a tener sabiduría. Esos son este libro de Proverbios, tienes 31 capítulos, el libro de Eclesiastés, dijo Bexicita, y la profe dijo el libro de Job. Esos 3 libros son interesantísimos para aprender sabiduría. El que se junta con sabio y el que se junta con necio, ok, necesita mucha explicación teológica el tema de los proverbios. No necesita mucha explicación teológica. Renzo, no, esto es algo sencillo. Se junta con sabio, ustedes saben. Yo tengo unos hermanos, algunos no están aquí, otros no están en el país, otros están aquí en el país, que siempre me invitaban los domingos después del servicio a jugar dominó, a lo que yo le decía a mi esposa, mira, tengo una invitación a jugar dominó donde el hermano, y me dice, pero tú eres de la tercera edad, mi amor, me dice, porque todos esos amigos tuyos que te están invitando a jugar dominó son unos señores. Y yo le dije, pero bueno, no importa. Pero yo tenía un propósito de irme a jugar dominó con esos señores, porque en la misa, mientras se movían las piedras, que yo no sabía jugar dominó, yo lanzaba una pregunta de esas que yo quería discutir, de teología, de profundidad cristiana, y ahí estaban esos señores de la tercera edad jugando dominó, respondiendo cada uno con su sabiduría. Yo, es que se junta con sabios. Entonces a mí me gustaban mis domingos de dominó ocasionalmente, porque hasta que después, bueno, unos no están aquí, otros, bueno, pero nunca está de más, ¿verdad? Yo también voy a llegar a la tercera edad, si Dios lo permite. Los invitaré a jugar dominó. Ok. Luego el inciso, tenemos estos 3 versículos en el libro de Proverbios que dice, están ahí en pantalla, doctor. Proverbios 16, versículos 1 al 3 dice, del hombre son los propósitos del corazón, mas del Señor es la respuesta de la lengua. En la versión TLA dice, el hombre propone y Dios dispone. ¿No ven? Todos los caminos, versículo 2 dice, del hombre son limpios ante sus propios ojos, pero el Señor sondea los espíritus. Y el versículo número 3 dice, encomienda tus obras al Señor y tus propósitos se afianzarán. De estos 3 versículos, mis queridos hermanos, vamos a estudiar 3 aspectos, y el número 1 dice, la soberanía. ¿Está agua aquí? Ah, gracias. Permiso. La soberanía de Dios, un punto número 1. Un segundo punto, el examen divino de las motivaciones y la acción que resulta de encomendar. Ahora, en el versículo 1 dice, los planes son del hombre y la respuesta es de Dios. ¿Cuántos aquí han hecho planes? A ver, levanten sus manos. O no la levanten, porque yo sé que todos han hecho planes. Seguro estás haciendo el plan para ir a un de paseo, el plan de lavar la ropa, dice la esposa. Pónchale, ¿por qué me tienes que recordar eso? Ok. ¿Es bueno hacer planes? Por supuesto que es bueno hacer planes. Jesús le estaba hablando a sus seguidores del costo que tenía que pagarse por hacerse sus seguidores o sus discípulos. Y en ese evangelio de Lucas, refiriéndose a ese contexto que les acabo de decir, Jesús les dijo, porque ¿quién de ustedes, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? Jesús mismo nos está enseñando que es bueno planificar antes de hacer. Eso está claro, ¿verdad? Tú tienes la libertad de hacer planes. Tenemos la libertad de hacer planes. Tú puedes todos los planes que quieras, pero la ejecución y el resultado final siempre, 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 mi querido hermano,
están bajo el control absoluto de Dios. No está en tus manos. Eso es bueno saberlo y aprenderlo. El hombre tiene la capacidad racional de proyectarse hacia el futuro y no es malo. Además, el hombre se muestra que tiene, con este versículo queda claro que demuestra que el hombre tiene limitaciones. Mientras que también nos enseña este versículo que Dios es soberano sobre todas las cosas que hacemos. Es quien finalmente, el Señor, tiene la última palabra sobre tu vida, sobre lo que hace. Y esto nos enseña que debemos reconocer que nuestra sabiduría es limitada, pero que la voluntad de Dios es superior y está por encima de todo lo que hacemos. Sin duda, Dios es quien tiene la última palabra. En el libro de Apocalipsis dice esto que le voy a compartir, que al escucharlo lo van a recordar, para que vean que Dios tiene siempre la última palabra. Escribió Juan en Apocalipsis, dice, Apocalipsis 20, versículo 11, dice, y vi un gran trono blanco, al que estaba sentado en él, de cuya presencia oyeron la tierra y el cielo. No se halló lugar para ellos, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y de los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. El mar entregó los muertos que estaban en él, la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta muerte es la segunda, el lago de fuego, y el que no se encontró o el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue arrojado en el lago de fuego. Así que no depende de ti, sino depende siempre del Señor. Confiemos en esta mañana en el nombre de Jesús, que su nombre y el mío aparezcan en el libro de la vida. Gloria a Dios. Esto me hace recordar lo que Renzo comentaba la semana pasada, donde la persona puede decirse que es cristiana, pero no es convertida totalmente. Los que no pueden venir el domingo que viene, está en nuestro canal de YouTube, la predica del domingo, para que... ¿Cómo saber si eres o no cristiano? Y por consecuencia, hijo de Dios. ¿Te has hecho esa pregunta? Yo lo voy a repetir, otras veces lo he dicho aquí. El libro de Romanos, o la carta, no sé cómo tú la quieras llamar, escribió Pablo en el capítulo 8, versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios. Así que si tú quieres saber si eres hijo de Dios, el Espíritu mismo da testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios. Sencillo. Ahora, esto nos lleva al segundo versículo que dice que a los hombres le parece que todos sus caminos son maravillosos, son hermosos, son correctos. Pero se hace presente la soberanía de Dios sobre los planes del hombre en esta vida. Dice el versículo 2, todos los caminos del hombre son limpios ante sus propios ojos, pero el Señor sondea los espíritus. Eso dicho en otras traducciones, que pesa los espíritus. Es Dios quien sabe y conoce la intención de tu corazón. El hombre, el ser humano, siempre tiene la idea de pensar que sus caminos son justos. El hombre, cuando digo el hombre, quiero que me entiendas que no quiero rayar en el hombre y la mujer, damas y caballeros, sino el hombre está... El hombre no distingue 100% entre lo que está bien y lo que está mal. Esto es importante, porque el pecado ha distorsionado esa manera de poderlo ver con claridad. Ahora bien, Pablo dice, no se amolden o no se adopten
a las costumbres de este mundo, sino transforma tu mente o transforma tu manera de pensar, renovando tu mente para que tú puedas comprobar cuál es la voluntad de Dios, la cual es buena y agradable. ¿Verdad que sí, Café Noya? Ese no es el versículo maravilloso de la... Ese versículo nos enseña que tú puedes comprobar la voluntad de Dios, la cual es buena y es agradable, renovando tu manera de pensar. Hoy se necesita, y lo estábamos hablando esta mañana, de esto, la palabra de Dios, que es la que nos enseña y que además, predicada al hombre, ayuda a discernir entre lo que es correcto y entre lo que es pecaminoso. Esto es lo que hace la palabra de Dios. El criterio humano no es suficiente. El hombre se engaña con lo externo, mientras Dios es el que pesa las intenciones de cada corazón. Dios es el que sabe absolutamente que lo que tú estás pensando, que lo que tú estás haciendo, que lo que tú estás diciendo, realmente está alineado con lo que es agradable a Dios. Ojo pelado con el criterio humano. Conozca más el criterio divino. Y para conocer el criterio divino, sumérjase en las Escrituras. Me acuerdo la semana pasada, y Renzo lo dijo, a lo mejor estoy siendo muy radical cuando hablaba de lo que no todo es, lo que se ve no es lo que parece de alguna manera. Pero bueno que él lo dijo, sin embargo, me hizo reflexionar muchísimo en pensar y en cuestionar exactamente tu vida cristiana. Y fue lo que nos retó la palabra que Dios nos trajo la semana pasada. Sin embargo, hablando del ejemplo que Renzo usó al inicio de los jugadores venezolanos, cuando yo vi a los jugadores venezolanos, antes de cada partido, que compartían la escritura, que leían un pasaje, que se reunían en grupo, que mencionaron pasajes conocidos como David y Goliat, o mencionaron otros en otras ocasiones, antes de otros partidos, mencionaron pasajes como cuando Jesús sanó a los 10 leprosos y solo uno se devolvió. Yo veía mundialmente a unos misioneros predicándole a las naciones. Yo estaba viendo eso. Yo estaba viendo que se estaba predicando la palabra de Dios. Ahora, puede que a ellos les haya parecido bien hacerlo, pero finalmente es Dios quien pesa los corazones, es Dios quien conoce la intención de lo que ahí se estaba haciendo o no. O sea, nosotros solamente éramos espectadores, pero quien finalmente tiene la última palabra era el Señor. Ahora, sin embargo, cuando yo veía eso, también veía un equipo ganar. Ganarle a un equipo como Japón, que esta semana salió a la lista del ranking mundial de los países potencia en béisbol y aparece Japón todavía en el primer lugar. Y nuestro país le gana a este país, que por cierto, Venezuela ahora está en la 5ª posición. Pero yo vi eso, una oración respondida, y le ganan a este equipo, le ganan al país anfitrión. Así que cuestionémonos o no, quien pesa los corazones siempre es el Señor. ¿Están de acuerdo con eso? Okay. Esto me lleva a pensar también en el tercer punto y en el tercer versículo, cuando dice, encomienda al Señor tus obras. ¿Qué exactamente fue lo que hicieron estas personas? Encomendarse al Señor. ¿Te has encomendado al Señor? Por ejemplo, cuando yo salgo en la mañana, que hago mis 2 rutas de transporte escolar, yo me encomiendo al Señor, que era la oración de nuestro hermano Oscar en el grupo, que lo encomendáramos al Señor porque él conduce un vehículo de 2 ruedas y que hay mucho peligro en la calle por
el crecimiento de estos vehículos de dos ruedas, que todos conocemos, son motocicletas. Disculpen que lo diga así, pero son vehículos. Y que hay, entonces, encomendarse al Señor. ¿Qué es encomendarse al Señor? Confiar en el Señor, depender de Él, rodar, echar sobre Dios aquello que tú no puedes ni tienes control de eso. Y eso no necesita mayor explicación teológica, ¿o sí? Encomendarse a Dios es echar sobre Él tus cargas. Es decirle a Dios, te entrego mi día. Incluso si las amas de casa cuando van a lavar dicen que no llueva, están encomendándose a Dios para que no llueva. Pero si llueve, bueno, no podemos hacer nada. Quizás por eso no estás teniendo el éxito que esperabas en aquello que has emprendido. Porque no has encomendado eso que tú estás emprendiendo en las manos del Señor. Quizás no estás teniendo éxito en esas relaciones interpersonales con tu familia, con tus amigos, con tus vecinos, con tu esposo, con tu esposa, porque capaz que no has encomendado tus relaciones interpersonales, de familias, de vecinos, adecuadamente delante del Señor. Porque cuando tú no lo haces, tú te estás convirtiendo en ese momento en la persona que tiene el control absoluto de cómo solucionar lo que tú sabes que no puedes solucionar. Entonces, encomendarse es la tarea. Relaciones rotas, después de un día que decidiste hacer un negocio con un conocido que era un total desconocido, pero que no quisiste involucrar a Dios en ello. No quisiste consultarle a Dios aquello que tú querías hacer. No quisiste preguntarle a Dios si ese paso que tú querías dar era correcto o no. No quisiste encomendar al Señor aquello que tú tienes como proyecto, porque decidiste echarlo adelante en tus fuerzas, en tu sabiduría y en tus conocimientos según tus capacidades. Y cuando se te pone el agua hasta el cuello, te acuerdas que conoces a Dios. Es donde le dices, Señor, empézanos, ay, ay, ay. ¿Por qué no encomendaste tu vida, la vida de tus hijos, la vida de tu negocio, tu trabajo, tus amistades, tus proyectos delante del Señor? Y lo peor es que algunos encomiendan sus proyectos y sus cosas y lo hacen de una manera superficial, diciendo que ese proyecto, que esa relación, que ese sueño es para Dios, pero en realidad es para ellos mismos. No se engañen con frases cliché como, por ejemplo, para la gloria de Dios, que suena bonita, pero al final no era para la gloria de Dios, porque si eso no glorifica el nombre del Señor, entonces Dios no estaba ahí. Usted no involucró al Señor. Pero es fácil decir para la gloria de Dios, porque es una frase cristiana y se escucha bonita. Incluso se convierte en un cliché cristiano. Todo es que, ay, me partí la rodilla para la gloria de Dios. ¿Usted cree que usted se partió la rodilla para la gloria de Dios? Entonces, la próxima vez que vayamos a usar una expresión, analicemos el significado que tiene esto al hacerlo. Si de veras usted teme al Señor, confíe no solo su vida, sino todo, absolutamente todo en sus manos. El salmista escribió, Salmo 37, espectacular. Dice, confía en el Señor. Confía en el Señor. Salmo 37, versículo 3. El que se sepa el 4 le da un positivo que es famoso. Haz el bien, habita en la tierra y cultiva la fidelidad. El versículo 4 dice, deleítate en Jehová tu Dios. En esta versión que estoy leyendo dice, pon tu delicia en el Señor y Él cumplirá o te dará las peticiones de tu corazón. No es una fórmula mágica, no es un cliché cristiano ni una paradoja decir porque tú lo hiciste se tiene que cumplir. No siempre es
lo que tú estás pidiendo, porque si no es conforme a la voluntad de Dios, ahora tú me dijiste el libro de Santiago. Santiago dice, pide y no se les da. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque piden para sus propios deleites. Y la gente pide y no se cumple porque es para sus propios deleites, dice Santiago. Entonces, confiar en el Señor, deleitarse en Él, dice el salmista, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Dice el versículo 5, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Y Él lo ha hecho. Señor, tu palabra dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Sí, cuando está frente al volante, ese es el versículo que yo le recuerdo al Señor, está en mi memoria. Es la palabra de Dios la que te da paz. Y el Señor te place cuidarte. Ustedes escucharon el testimonio que yo les conté aquí, el caucho explotado, ¿verdad? Eso es exactamente ver la gloria, la manifestación del Señor en cada una de nuestras vidas cuando nosotros decididamente entregamos nuestras vidas en sus manos, encomendándonos a Él si tenemos temor del Señor. Si tenemos temor del Señor. Si tenemos temor del Señor. Vamos a partir de allí. Debemos preguntarnos, ¿de verdad temo al Señor? ¿Yo de verdad temo al Señor? Dice el versículo 6 del salmista, Él hará resplandecer tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Dice el versículo 7, confía callado en el Señor y espéralo con paciencia. El que no oye consejo, no llega viejo. El que se junta con sabio, y los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Deja en manos de Dios todo lo que hagas. Y tus pensamientos serán afirmados, tus proyectos serán afirmados, tus sueños serán afirmados, tus relaciones serán afirmadas. Ya basta de hacerlo en tus propias fuerzas y confía en el Señor. Deja en sus manos aquello que tú no puedes hacer, que tú no puedes controlar, que tú no sabes hacer. Si temes al Señor, confía en Él y Él hará. Es la mejor manera. Esto no necesita mayor explicación teológica. Y deja ya, perdona la necedad de hacerlo en tus propias fuerzas. Confía ciegamente en Él y Él hará. Que vivimos situaciones difíciles, sí. Que vivimos situaciones que no sabemos manejar, sí. Pero Él siempre está ahí. Si temes al Señor, confía en Él y Él hará. Encomienda al Señor tus proyectos. ¿Qué proyecto estás trabajando este año? ¿Qué estás planeando? Ponlo en las manos del Señor. Pregúntale al Señor, esto es bueno, Señor, esto de verdad glorificará tu nombre, Señor. Esto de verdad no me hará alejarme de ti. Los últimos proyectos en los que yo he pensado, le he preguntado al Señor, Señor, si esto no me aleja de ti, bien. Pero si esto me va a alejar de ti, no me interesa. Porque primero te quiero a ti. Tú me has dado todo lo que tengo y todo lo que soy. Y no quiero más, como escuchaba esta mañana en esta petición que me encantó en el grupo donde yo estaba. Alguien dijo, oren para rescatar mi primer amor. Y me encantó esa petición. Porque yo dije, cuando conocí a Cristo, cada momento quería cantar, cada momento quería dar gracias, cada momento quería... Y entonces cuando pasa el tiempo viniendo a la iglesia, nos convertimos en unos autómatas cristianos que estamos ahí sentados, fríos, amargados, impacientes, murmuradores, señaladores, emitiendo juicio y calculando, esa prédica es para fulano y esa palabra era para el otro, era para ti. Primero fue para mí y ahora yo la traje en el nombre del Señor y es para ti. Y tú estás pensando, mira, eso era para fulano, que esa palabra era para el otro. Era para ti. Era para ti.
Y cuando te conviertes en ese señalador, cuando te conviertes en ese murmurador, en ese chismoso, cuando te conviertes en esa persona fría, cuando te conviertes en esa persona sin amor, no estás teniendo temor del Señor. ¿Por qué? Porque se te olvidó tu primer amor. Entonces, encomienda al Señor tu vida. Encomienda al Señor todo lo que hagas como para Él. Colosenses, Pablo dice que todo lo que hagamos, todo lo que hagamos sea como para Él y no como para los hombres. Ya deja de impresionar a los hombres, porque los estás viendo como Dios y no son dioses. Ya deja de pensar que aquello es para agradar al otro. Agrada al Señor con tu vida. Tienes que buscar agradar al Señor con tu vida. Y si los días se están volviendo difíciles, entonces la palabra es encomendarnos al Señor. Si tú crees que tu camino te parece recto y derecho, Dios es el que pesa los espíritus. Si tú crees que lo que estás haciendo te parece bien, el Señor es el que dará la última palabra. Se trata de eso, mis queridos hermanos. Se trata de eso. Ahora, si tienes un proyecto, vamos a orar por eso. En el nombre de Jesús, ponte de pie allí y le pedimos al Señor que nos ayude, que nos guíe, que nos dé la fuerza, que nos dé la sabiduría. Le pedimos al Señor que esté con nosotros en este proyecto, que esté con nosotros en nuestras vidas, en nuestro matrimonio, en nuestro hogar, en aquello que queremos hacer, porque no es malo hacer planes. Absolutamente, no es malo hacer planes. No es malo tener sueños, no es malo tener meta, pero que el Señor sea nuestra primera meta, que el Señor sea nuestro primer galardón, que el Señor sea el motivo por el cual lo que haces, si realmente sea para Él, para glorificar su nombre, para que cuando los demás vean, cuando los demás observen, digan, ese hijo de Dios, esa es hija de Dios. Él encomendó eso al Señor y por eso le está yendo bien. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Aquí estamos, Señor, un grupo de tus hijos, creyendo, Señor, que tú harás, creyendo, Señor, que tú nos conoces, creyendo, Señor, que hemos pecado, creyendo, Señor, que podemos arrepentirnos y acercarnos a tu trono de gracia para hallar misericordia en el oportuno socorro. Comendamos nuestras vidas primeramente en tus manos para que ese primer amor no se pierda, Señor, de vista, para que ese primer amor retumbe en nuestros corazones y que nosotros podamos decir, Cristo te amo, Cristo yo te amo. Y podamos decir juntos, Cristo yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Cántala, Revi, vamos. Cántale al Señor, dígale que lo ama, que es su primer amor. Dígale, aquí estoy yo, Señor, te amo, te necesito en mi vida. Quiero poner mis planes, mis sueños en tus manos. Dígale, Señor, lo he hecho mal, pero ahora lo quiero hacer bien. Quiero hacer las cosas diferentes. Quiero actuar de la manera que te gusta a ti. Quiero actuar de la manera que te agrada. Perdóname las veces que no te he involucrado en mis asuntos, pero te necesito, Señor. Necesito, Señor, que tú seas el Señor de mi vida, que seas primero en todo, que tú nos cuides, Señor, que nos libres de la tentación, que nos libres de la envidia, que nos libres, Señor, de señalar, que nos libres, Señor, de juzgar,
y que tú, Señor, cuides nuestros corazones. Queremos, Señor, mantenernos como una iglesia pura, sin mancha, una iglesia, Señor, que quiere obedecer tu palabra, una iglesia, Señor, que quiere ir en pos de ti, conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.